Hay momentos en la vida en los que el cansancio no es solo físico. El alma se siente pesada, apagada, y parece que la luz interior se ha escondido detrás de la rutina, el dolor o la incertidumbre. Si sientes que tus fuerzas flaquean y que el brillo que alguna vez te acompañó se ha desvanecido, este libro está hecho para ti. Vuelve a brillar no es solo un título, es una invitación. Una invitación a reconectar con tu esencia, a escuchar la voz silenciosa de tu alma y a permitir que la sanación comience desde dentro. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni promesas vacías. Encontrarás herramientas, reflexiones y mensajes que te ayudarán a despertar la fuerza que siempre ha estado dentro de ti. Cada página de este libro es un recordatorio de que incluso en los días más oscuros, la luz puede renacer. Porque la curación espiritual no se trata de escapar del dolor, sino de aprender a transitarlo con conciencia, amor y fortaleza. Es hora de que tu alma recupere su brillo. Es hora de que vuelvas a sentir la paz que mereces. Y sobre todo, es hora de recordarte a ti mismo que aunque te hayas sentido apagado, tu luz nunca se ha perdido realmente. Bienvenido a tu viaje de regreso a ti. Bienvenido a volver a brillar. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Cuando todo se rompe. El fracaso no avisa, no te manda un mensaje, ni te da tiempo a prepararte, simplemente aparece. A veces es una caída lenta, como una cuerda que se deshilacha poco a poco hasta romperse. Otras veces es un golpe seco, brutal, que te parte la vida en dos. Pero lo más duro no es el momento en que todo se rompe, lo más duro es el instante en que te das cuenta de que lo que era ya no es, y que por mucho que intentes pegar los pedazos, nunca volverá a ser igual. Esa es la parte que duele, la que quema por dentro, la que te pone de rodillas. Porque no importa cuánto esfuerzo le hayas metido, cuántos años hayas invertido, cuántas veces hayas apostado por ti, cuando fallas, el silencio es ensordecedor y el vacío es real. Me acuerdo del momento exacto, no tanto por lo que pasó, sino por lo que sentí. Esa mezcla de incredulidad, rabia, tristeza y una vergüenza silenciosa que no sabía con quién compartir. Me sentía frágil, torpe, como si todo lo que había construido no hubiera valido la pena. Y ahí estaba, mirando los restos de mi propia historia como quien ve una casa arder sin poder hacer nada. Lo más curioso es que por fuera parecía que todo estaba bien. Sonreía en público, decía que todo pasa por algo y publicaba frases inspiradoras que yo mismo no creía. Por dentro, sin embargo, me estaba desmoronando. El fracaso es así, muchas veces es invisible. Nadie sabe cuánto duele no llegar, cuánto pesa no cumplir las propias expectativas, cuánta rabia provoca sentirse perdido cuando ya se supone que deberías tener todo claro. Yo no sabía a quién culpar. A veces me culpaba a mí, otras veces al mundo, a la suerte, a las circunstancias. Pero al final entendí que no se trataba de buscar culpables, sino de asumir lo que era, un momento de quiebre. Lo que sí supe desde ese instante es que tenía dos caminos. Podía quedarme ahí, hundido, usando el fracaso como excusa eterna, o podía hacer lo más difícil de todo, levantarme. No porque me sintiera fuerte, no porque tuviera un plan, sino porque había algo dentro de mí que se negaba a morir con ese capítulo. Algo me decía que no podía terminar así, que debía haber algo más, algo después, aunque no tuviera ni idea de cómo encontrarlo. Y así empezó todo, no con una revelación mágica, no con una gran motivación. Empezó con una sola decisión, no rendirme. No porque supiera cómo triunfar, sino porque ya había probado lo que era fracasar y no quería quedarme ahí para siempre. Ese fue el primer paso, el más solitario, el más crudo, el más valiente. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese paso silencioso fue el inicio de todo lo que vino después. Capítulo 2. Negación, miedo y vergüenza. Hay etapas del fracaso que nadie te explica. Una de ellas es la negación. No es la negación superficial de quien dice no pasó nada para disimular frente a otros. Es una negación más profunda, más peligrosa.
Es esa que se instala en la mente como un susurro constante. Esto no está pasando, esto es temporal, mañana se arregla solo, seguro es un malentendido, no puede ser que haya fallado así. Y entonces sigues viviendo como si nada, como si todo estuviera bajo control, cuando en realidad estás caminando por dentro de un incendio sin darte cuenta de que te estás quemando. Te aferras a las rutinas, a las máscaras, a cualquier cosa que te haga sentir que todavía eres quien eras antes del golpe. Te vuelves experto en evitarte, en no mirar demasiado hacia adentro por miedo a lo que puedas encontrar. Y es ahí donde empieza a crecer el miedo. No un miedo lógico ni sencillo, sino uno complejo, viscoso, que se mete en cada rincón de tu pensamiento. Miedo a no volver a levantarte, miedo a que los demás descubran que estás roto, miedo a que la gente que confiaba en ti se dé cuenta de que fracasaste, miedo a que este dolor no pase nunca, miedo a que este fracaso te defina para siempre. El miedo se disfraza de dudas. Empiezas a cuestionarlo todo. ¿Realmente valgo la pena? ¿Debería haber intentado algo más fácil? ¿Estoy destinado a repetir esta historia una y otra vez? Lo más perverso del miedo es que no te grita, te susurra. Y como susurra, parece tu propia voz. Empieza a mezclarse con tu identidad, a infiltrarse en tus decisiones, en tu manera de mirar el futuro. Y cuando menos lo notas, ya no eres alguien que fracasó, eres un fracasado. Esa es la mentira más peligrosa de todas. No es lo mismo fracasar que convertirte en el fracaso. Uno es un hecho, algo que pasó. Lo otro es una creencia, algo que se instala en tu mente y empieza a dirigir tu vida sin que te des cuenta. Y entonces llega la vergüenza, silenciosa, pesada. No la vergüenza que puedes explicar, la vergüenza que te acompaña en la ducha, que te persigue en las noches, que te hace evitar conversaciones, que te hace caminar con la cabeza agachada aunque nadie te esté mirando. Esa que se mete en tu cuerpo y te hace sentir pequeño, como si hubieras perdido el derecho de levantar la voz o de tener esperanza. Y lo peor es que casi nadie lo nota, porque la vergüenza también se disfraza, de humor, de indiferencia, de ocupación. Aprendemos a actuar, a parecer bien, a sobrevivir socialmente mientras por dentro nos deshacemos. Pero no se puede esconder para siempre. Hay un punto donde todo eso que niegas, todo eso que temes, todo eso que te avergüenza comienza a buscar salida. A veces sale en forma de ansiedad, otras en forma de tristeza profunda, otras como rabia acumulada. Y si no lo enfrentas, empieza a dirigir tu vida desde las sombras, porque lo que no se reconoce, se repite. El fracaso sin reflexión se convierte en destino. Y no hay nada más triste que alguien que dejó de intentarlo por miedo a volver a fallar. Durante mucho tiempo pensé que superar el fracaso era cuestión de tiempo, como si sanar fuera automático, como si doler fuera suficiente para aprender. Pero no, sanar es una decisión. Y antes de decidir sanar, hay que dejar de negar. Hay que mirar de frente la herida y decir, sí, fallé, sí me duele, sí tengo miedo, sí siento vergüenza. Pero eso no me convierte en menos, no me convierte en débil, me convierte en humano. Y desde ahí, desde esa humanidad cruda y desnuda, puede empezar algo nuevo. Porque solo se puede reconstruir lo que se acepta que está roto. Solo se puede avanzar cuando se reconoce que se está estancado. Y solo se puede renacer cuando uno se atreve a atravesar la oscuridad con los ojos abiertos. La negación, el miedo y la vergüenza no desaparecen porque las ignores. Desaparecen cuando las abrazas, cuando les das nombre, cuando entiendes que forman parte del proceso pero no son tu destino final. El verdadero coraje no está en fingir que no te afecta. El verdadero coraje está en mirarte al espejo, admitir que estás hecho pedazos y aún así decidir empezar a recogerlos uno por uno. Capítulo 3. Las mentiras que me creí. Después de la negación, el miedo y la vergüenza, llega un enemigo silencioso y poderoso, las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. No son mentiras de alguien más, sino esas frases que se instalan en nuestra mente y moldean nuestra realidad, muchas veces sin que nos demos cuenta.
Son las historias que justifican la inacción, que explican por qué no podemos avanzar, que nos mantienen atrapados en un ciclo donde el fracaso parece inevitable. Yo me creí muchas de esas mentiras, y te aseguro que fueron las que más daño me hicieron, porque me convencieron de que no había salida, que era mejor conformarse, que intentar de nuevo solo traería más dolor. La primera mentira fue la más sencilla y venenosa: no soy suficiente. No importa cuánto lo intentara, parecía que nunca alcanzaba el estándar que otros tenían o que yo mismo me había impuesto. No era lo suficientemente bueno, inteligente, talentoso o disciplinado. Esa frase resonaba en mi cabeza como un mantra tóxico, una sentencia que justificaba rendirme antes de empezar. La segunda mentira fue creer que el éxito es cuestión de suerte, de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, y que como yo no había tenido esa suerte, nunca llegaría a la cima. Me convencí de que mis esfuerzos eran inútiles, porque el destino ya estaba escrito para otros, pero no para mí. Eso me paralizaba y me hacía dejar de intentar, porque ¿para qué esforzarme si no tenía las cartas ganadoras? La tercera mentira fue pensar que si volvía a intentar, iba a fracasar otra vez, y el dolor sería insoportable. Esa anticipación del fracaso se convirtió en un muro invisible que me impedía dar un solo paso. Era como si mi mente creara una película de terror anticipado donde cada intento terminaba en desastre. Así que prefería quedarme quieto en mi zona cómoda de dolor conocido que arriesgarme a un dolor nuevo. La cuarta mentira fue creer que no merecía el éxito. Quizás esto suene raro, pero cuando estás hundido, empiezas a pensar que no eres digno de las cosas buenas, que el éxito es para otros, para personas especiales, para aquellos que no tienen mis problemas o mis defectos. Esta mentira es especialmente cruel porque se mezcla con la vergüenza y te hace sentir culpable por desear algo mejor. La quinta mentira fue pensar que pedir ayuda era un signo de debilidad. Yo creía que debía resolver todo solo, que pedir ayuda era admitir que había fallado completamente. Por eso me aislaba, me encerraba en mi propio mundo y dejaba que las mentiras crecieran sin freno. Pero la verdad es que esas mentiras solo funcionan mientras las creas. Cuando empiezas a cuestionarlas, cuando las confrontas con hechos, con acciones y con amor propio, pierden su poder. Yo aprendí que no soy menos por haber fallado, sino más humano. Que la suerte puede influir, pero no determina tu destino si decides persistir. Que el miedo al fracaso es normal, pero no puede gobernar tu vida. Que mereces todo lo bueno que sueñas, porque merecer no es cuestión de perfección, sino de ser. Y que pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Romper esas mentiras fue un proceso lento y doloroso, porque implicaba enfrentar verdades que había evitado por años, como la responsabilidad que tengo sobre mi propia vida y mis decisiones. Pero también fue liberador, porque cuando el velo de las mentiras se cae, aparece la libertad. La libertad para crear, para intentar, para equivocarse y levantarse de nuevo sin que una voz interna te detenga. En ese momento entendí que el primer paso para triunfar no es tener éxito, sino tener la valentía de ver y cuestionar las mentiras que te mantienen prisionero. Solo entonces puedes empezar a escribir una nueva historia, una donde tú eres el protagonista y no la víctima de tus circunstancias. Capítulo 4. La mirada de los otros. El fracaso no duele solo por lo que tú sientes, sino también por lo que crees que los demás piensan de ti. La mirada de los otros puede convertirse en una prisión más rígida que cualquier obstáculo interno, porque no solo luchas contra tus propias dudas y miedos, sino también contra el juicio, la incomprensión y las expectativas externas. Cuando fracasé, no solo me enfrenté a mi dolor, sino a la sensación constante de que estaba decepcionando a quienes me rodeaban, a mi familia, a mis amigos, a mis colegas. Sentía que cada mirada cargaba un peso invisible que me hundía más. Y aunque muchas veces esas miradas eran más imaginarias que reales, para mí eran insoportables. La presión social es un monstruo silencioso que nos enseña desde pequeños que el éxito es la regla y el fracaso la excepción vergonzosa. Nos hace creer que la aprobación de los demás es la medida de nuestro valor,
Y así, caemos en la trampa de vivir para agradar, de intentar ocultar nuestras caídas, de fingir que todo está bien cuando por dentro nos estamos rompiendo. Esa necesidad de ser aceptados y valorados puede ser tan fuerte que nos lleva a renunciar a nuestros sueños o a escondernos detrás de máscaras que nos alejan de nuestra esencia. Me pasaba que evitaba contar lo que realmente me estaba pasando, por miedo a ser juzgado o etiquetado. Prefería cargar con el peso en silencio que enfrentar las preguntas incómodas o las miradas de lástima. Pero el problema con esa estrategia es que te aíslas, y el aislamiento solo alimenta la tristeza y la desesperanza. También descubrí que la mirada de los otros no solo puede ser una cárcel, sino una oportunidad, si aprendes a manejarla. Porque la verdad es que nadie tiene el poder real sobre tu valor, a menos que tú se lo permitas. Cuando acepté que no podía controlar lo que los demás pensaran de mí, pero sí podía decidir cómo responder a eso, empecé a recuperar mi libertad. Entendí que los juicios externos muchas veces reflejan las inseguridades y prejuicios de quienes los emiten, y no mi realidad. Que las expectativas de otros no tenían por qué ser mi camino, ni mi destino. Fue un proceso aprender a no depender de la mirada ajena para sentirme completo, a poner límites sanos, a elegir a quién dejaba entrar en mi círculo y qué opiniones tenía sentido escuchar. Aprendí que la verdadera aprobación viene de dentro, de aceptarte con tus luces y sombras, con tus fracasos y aciertos. También entendí que compartir mi historia, ser vulnerable y auténtico, no me hacía menos, sino más fuerte. Que al mostrar mis heridas podía conectar con otros que también estaban luchando y así romper el ciclo de la soledad que el fracaso suele traer. La mirada de los otros puede ser un juez implacable o un espejo que te ayuda a crecer, depende de cómo la uses. No te estoy diciendo que ignores lo que sienten o piensan quienes te importan, sino que no dejes que sus ojos definan quién eres ni cuánto vales. Porque tu valor no está en su aprobación, sino en tu capacidad para levantarte, para aprender y para seguir adelante a pesar de todo. En algún momento comprendí que la libertad más grande no es solo la de superar el fracaso, sino la de liberarte de la cárcel invisible que es la necesidad constante de aprobación externa. Ese fue otro paso crucial en mi camino de renacer. No se trata de volverse insensible ni arrogante, sino de ser lo suficientemente fuerte para mirar de frente a la opinión pública y decidir, con convicción, que tu historia es tuya, que tu éxito o fracaso no dependen de ellos, sino de ti. Solo entonces puedes empezar a vivir sin miedo, a tomar decisiones auténticas y a construir el futuro que realmente deseas, sin las cadenas invisibles de la mirada ajena. Capítulo 5. El fondo es un espejo. Cuando tocas fondo, algo dentro de ti cambia para siempre. Esa frase la escuchamos mucho, pero pocas veces entendemos lo que realmente significa. No es solo que estés en el peor momento de tu vida, sino que ese fondo se convierte en un espejo brutal que refleja todo lo que has sido, todo lo que creías ser y sobre todo lo que necesitas ver para empezar a cambiar. Caer puede ser una experiencia devastadora, pero también puede ser la oportunidad más grande para descubrir la verdad sobre ti mismo. Cuando estás arriba, con éxito o al menos con algo de control, es fácil engañarte, es fácil mirar hacia otro lado, es fácil vivir con las máscaras que te protegen del mundo y de ti mismo. Pero cuando el suelo se abre y caes sin red, ya no hay escapatoria. Te quedas cara a cara con esa imagen que habías evitado, con tus miedos, tus errores, tus decisiones, tus creencias limitantes. Para mí, el fondo fue como una casa vacía donde solo quedaban los ecos de mis propias mentiras y temores. No había lugar para esconderme ni para culpar a otros. La pregunta no era ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué voy a hacer ahora? Y ahí es cuando el espejo comienza a hacer su trabajo. Refleja sin adornos, sin filtros, sin excusas. Muestra lo que ignorabas o negabas, tu responsabilidad, tus hábitos, tus relaciones tóxicas, tus límites autoimpuestos. El fondo no solo revela tus debilidades, sino también la fortaleza que nunca habías reconocido. Porque cuando estás tan abajo que no queda nada, la única opción es mirar hacia adentro. Y ahí, en ese lugar oscuro y pequeño, puedes encontrar la chispa para empezar de nuevo. Aprendí que el fondo no es un castigo ni una derrota definitiva, sino una oportunidad para la verdad absoluta.
Cuando aceptas ese reflejo, cuando dejas de pelear contra lo que eres y empiezas a trabajar desde ahí, el cambio se vuelve posible. Pero aceptar el espejo del fondo no es fácil. Requiere coraje para enfrentar las partes de ti que no te gustan, para soltar el orgullo, para dejar ir las excusas y para asumir la responsabilidad total de tu vida. Es un proceso que puede doler tanto que a veces parece imposible seguir, pero es el único camino hacia una transformación real y profunda. En ese espejo también vi que no estaba solo, que muchas personas habían caído y se habían levantado, que el fracaso no era un muro infranqueable, sino un puente hacia algo nuevo. Vi que el fondo puede ser aterrador, pero también liberador, porque cuando tocas fondo, pierdes el miedo a perderlo todo, y desde esa pérdida total, la única dirección posible es hacia arriba. Entender que el fondo es un espejo cambió mi perspectiva para siempre. Me permitió dejar de culpar a las circunstancias externas y empezar a mirarme con honestidad, con compasión y con la voluntad de crecer. Me enseñó que la oscuridad no es el final, sino la antesala de la luz. Que el fracaso no es un punto final, sino un punto de inflexión. Y sobre todo, me mostró que dentro de mí estaba la capacidad para reconstruirme, para ser más fuerte y más auténtico que nunca. Si estás en el fondo ahora, no te alejes de ese espejo, no huyas de la verdad que te muestra. Enfréntala con valentía, permítete ver lo que necesitas ver, porque ahí está la llave para tu renacer. Y recuerda, el fondo no define tu historia, solo es el lugar donde puedes elegir escribir un nuevo comienzo. Capítulo 6. Decidir cambiarlo todo. Llegar al fondo es solo el inicio, pero decidir cambiarlo todo es la verdadera batalla. Porque caer puede ser involuntario, puede ser el resultado de circunstancias externas, errores o mala suerte, pero levantarse y cambiar requiere una decisión consciente, un acto de voluntad que no siempre es fácil ni rápido. Yo estuve mucho tiempo atrapado en la zona gris entre caer y decidir avanzar. Me encontraba en un limbo, donde sabía que necesitaba un cambio, pero no sabía cómo ni tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Decidir cambiarlo todo no significa hacer una lista de propósitos o intentar modificar superficialmente algunas cosas en tu vida. Significa una revolución interna profunda, un cuestionamiento radical de todo lo que has sido, pensado y hecho hasta ese momento. Implica reconocer que tus hábitos, tus creencias, tus relaciones y tu entorno pueden estar contribuyendo a tu fracaso, y que si quieres un futuro distinto, tienes que estar dispuesto a transformar casi todo. Esa decisión no es un evento mágico ni un momento épico. Para mí fue más bien un proceso lento, lleno de dudas, retrocesos y pruebas. No fue un acto de heroísmo, sino de humildad y perseverancia. Entendí que decidir cambiarlo todo no es un «ya no voy a fracasar más», sino un «estoy dispuesto a aprender y a intentarlo de nuevo, aunque fracase otra vez». Es aceptar que el camino no es lineal y que el crecimiento verdadero viene de la constancia y la capacidad de levantarte cada vez que te caes. Cambiarlo todo también significa hacer las paces con el pasado. No se trata de olvidar lo que pasó ni de negarlo, sino de integrarlo como parte de tu historia, sin permitir que te defina ni te limite. Aprendí a agradecer mis fracasos, porque fueron maestros duros que me obligaron a mirar la realidad con honestidad y a buscar nuevas rutas. Además, decidir cambiarlo todo implica tomar el control de tus pensamientos, porque muchas veces somos nuestros peores enemigos, con una voz interna que nos sabotea, que nos convence de que no podemos, que no somos dignos, que no merecemos el éxito. Esa voz hay que desafiarla todos los días. Y para eso es fundamental construir una mentalidad de crecimiento, donde los errores sean oportunidades y el esfuerzo sea valorado más que el resultado inmediato. También es necesario rodearse de un entorno que apoye ese cambio. Yo entendí que no podía hacerlo solo, que necesitaba personas que me impulsaran, que creyeran en mí cuando yo no podía creer. Cambiarlo todo no es un acto solitario, sino una construcción colectiva que requiere comunidad, empatía y apoyo. Finalmente, decidir cambiarlo todo es un acto de amor propio, porque implica reconocer que mereces una vida mejor, que tus sueños valen la pena y que tienes el poder para alcanzarlos. No es egoísmo ni arrogancia, sino el primer paso para construir una existencia auténtica y plena.
Esta decisión me llevó a reinventarme, a salir de la zona de confort, a aprender nuevas habilidades, a enfrentar miedos y a construir un propósito que fuera más grande que el miedo al fracaso. No fue fácil y muchas veces quise rendirme, pero esa decisión se convirtió en el motor que me sostuvo en los momentos más difíciles. Si hoy estás en ese lugar donde sabes que tienes que cambiar, pero no sabes cómo ni si podrás, te digo algo. El primer paso es decidir. No esperes la motivación perfecta ni el momento ideal. Decide ahora, con lo que tienes, con lo que eres, con las ganas que te queden. Porque esa decisión es la semilla del triunfo que vendrá después. Cambiarlo todo no es solo posible, es necesario. Y cuando decides hacerlo, el universo empieza a conspirar para que encuentres el camino. Capítulo 7. Construir disciplina en la tormenta. Decidir cambiarlo todo es solo el punto de partida. El verdadero desafío está en mantener ese cambio cuando todo a tu alrededor parece conspirar para que regreses a lo conocido. La disciplina es la herramienta fundamental para avanzar, pero no una disciplina cualquiera, sino la que se construye y se fortalece en medio de la tormenta. Cuando el cansancio, la incertidumbre y el desánimo quieren arrastrarte al abismo. Yo aprendí que la disciplina no es solo un hábito, ni una regla impuesta, sino una forma de amor propio que se manifiesta en acciones concretas día tras día, especialmente cuando no tienes ganas, cuando el dolor es intenso y la tentación de rendirte es fuerte. La tormenta puede ser interna, como el miedo, la duda o la fatiga, o externa, como las circunstancias adversas, las críticas o los obstáculos imprevistos. En cualquiera de sus formas, la tormenta es un terreno donde la disciplina se pone a prueba. No se trata de ser perfecto ni de no equivocarse nunca, sino de aprender a levantarse cada vez que caes y a continuar aunque no veas el final del túnel. Para mí, construir disciplina en la tormenta significó crear rituales simples que me dieran anclaje. No podía depender solo de la fuerza de voluntad, porque esta es limitada y se agota rápido cuando las emociones son intensas. En cambio, establecer hábitos concretos como levantarme a la misma hora, escribir mis objetivos cada mañana, meditar o hacer ejercicio, me permitió sostener una estructura que me mantenía en movimiento, aunque no tuviera la motivación. También aprendí que la disciplina no es castigo, sino cuidado. Que decir no a las distracciones o a los hábitos destructivos no es renuncia sino protección. Que cada pequeño acto disciplinado es un acto de amor hacia mi futuro yo, hacia la persona que quiero ser y que está en construcción. La tormenta también me enseñó la importancia de la paciencia. La disciplina no produce resultados instantáneos ni mágicos, sino que es un proceso que exige tiempo y constancia. Habrá días en que sientas que avanzas mucho y otros en que pareciera que retrocedes, pero la clave está en no abandonar, en aprender a perdonarte cuando fallas y a volver a intentarlo sin culpa ni excusas. Además, construir disciplina en la tormenta implica aprender a gestionar tus emociones, porque muchas veces el mayor enemigo no son los obstáculos externos, sino la tormenta interna de ansiedad, frustración o tristeza que puede paralizarte. Encontrar herramientas para manejar esas emociones, como la respiración consciente, la escritura, el apoyo de personas cercanas o la terapia, fue fundamental para no perder el rumbo. Una lección que aprendí fue que la disciplina se alimenta del propósito. Cuando tienes claro por qué haces lo que haces, cuando tu objetivo está conectado con tus valores más profundos, es más fácil sostener el esfuerzo. La tormenta se vuelve un desafío a superar, no un castigo a evitar. La disciplina en la tormenta también es flexibilidad. Significa saber cuándo empujar y cuándo descansar, cuándo ser firme y cuándo ser compasivo contigo mismo. Porque la rigidez extrema puede convertirse en otra forma de fracaso si te lleva a agotarte o a la frustración. Construir disciplina es encontrar ese equilibrio dinámico que te permite avanzar constancia sin perder tu bienestar. Si hoy estás en medio de tu tormenta personal, recuerda que la disciplina no es una cadena que te ata, sino un puente que te lleva a la calma, al crecimiento y al triunfo. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante y amable contigo mismo. Cada pequeño paso disciplinado, aunque no lo veas ahora, está construyendo el camino para que un día puedas mirar atrás y decir con orgullo: a pesar de todo, no me rendí.
La verdadera disciplina es el acto valiente de seguir adelante cuando el mundo te dice que pares. Y esa valentía, más que cualquier talento o suerte, es lo que te llevará a triunfar después de haber fracasado. Capítulo 8. La fuerza invisible de la motivación. La motivación es un fenómeno complejo, a menudo invisible pero omnipresente, que actúa como el combustible interno que impulsa nuestras acciones, especialmente en momentos de incertidumbre y dificultad. No se trata solo de un estado pasajero de entusiasmo o energía repentina, sino de una fuerza profunda, que, cuando se comprende y se cultiva correctamente, puede mantenernos en movimiento aun cuando todo parezca estar en contra. En mi experiencia, la motivación es la mezcla de múltiples elementos: el deseo genuino de cambiar, la conexión con un propósito claro, la esperanza en un futuro mejor y la capacidad de encontrar significado en cada paso, por pequeño que sea. Cuando fracasé y sentí que todo se desmoronaba, la motivación se volvió escasa, casi inexistente. Era fácil caer en la apatía, en el ¿para qué seguir si nunca voy a lograrlo? Pero aprendí que la motivación no es algo que simplemente aparece o desaparece al azar, es algo que se puede alimentar y fortalecer, y para ello es vital entender sus fuentes. Una de las primeras fuentes que descubrí fue el propósito. Cuando tu motivación está anclada en un porqué poderoso, en algo que trasciende el mero deseo de éxito o la búsqueda de aprobación, se convierte en una fuerza inquebrantable. Ese porqué puede ser el bienestar de tu familia, el deseo de dejar un legado, la pasión por un sueño personal o la necesidad de demostrarte a ti mismo que puedes más. Este propósito es la brújula que te guía en los días grises. Sin un propósito claro, la motivación se vuelve frágil y efímera, como una vela al viento. Otra fuente invisible pero fundamental es la autoeficacia, la creencia en tu capacidad para lograr lo que te propones. Esta confianza no surge de la nada, sino que se construye paso a paso, con pequeños logros, con el aprendizaje constante y con la práctica de superar obstáculos. En mis momentos más bajos, trabajar en pequeños objetivos concretos me ayudó a recuperar la confianza en mí mismo, y esa confianza alimentaba la motivación para seguir adelante. Sin embargo, también descubrí que la motivación no es un estado constante, tiene altibajos naturales, y por eso no puedes depender únicamente de ella para avanzar. Aquí entra en juego la disciplina, como vimos en el capítulo anterior, que es la estructura que sostiene la motivación cuando ésta flaquea. La motivación puede ser la chispa, pero la disciplina es el fuego que la mantiene viva. Aprendí a reconocer que en los momentos de baja motivación no debía castigármelo, ni rendirme, sino usar esos momentos para descansar, reflexionar y prepararme para cuando la fuerza volviera. También comprendí que la motivación se ve reforzada por el ambiente y las personas que te rodean. Estar cerca de personas que comparten tus valores, que te apoyan y te inspiran, puede ser una fuente constante de energía interna. La soledad y el aislamiento, en cambio, pueden apagar esa llama y hacer que te sientas desconectado de tus metas. Además, la motivación es altamente sensible a la manera en que te hablas a ti mismo. La narrativa interna, las palabras que usas y el diálogo que mantienes en tu mente pueden nutrir o destruir la motivación. Cambiar una voz crítica y derrotista por una compasiva y alentadora fue clave para mantenerme en el camino cuando parecía imposible. Finalmente, entendí que la motivación está íntimamente ligada al significado que encuentras en el proceso, no solo en el resultado. Cuando solo buscas el éxito como un destino, la motivación puede desvanecerse si los resultados tardan en llegar. Pero si aprendes a encontrar valor en el crecimiento, en el aprendizaje, en las pequeñas victorias diarias, la motivación se vuelve más sostenible y profunda. La fuerza invisible de la motivación es, en última instancia, una combinación de propósito, confianza, ambiente, autodiálogo y sentido. Cultivarla es un acto consciente que requiere paciencia y práctica, pero es el motor que te permitirá no solo superar el fracaso, sino transformar esa experiencia en un trampolín hacia tu triunfo. Si estás en un momento de desánimo, recuerda que la motivación no es un recurso limitado que se agota, sino una fuerza que puedes renovar y fortalecer con cada acción que tomes hacia tus sueños. No esperes sentirte motivado para empezar, empieza y la motivación llegará. Porque cuando la fuerza invisible de la motivación se active en ti, no hay tormenta que pueda detenerte. Capítulo 9.
El poder del enfoque absoluto. En un mundo saturado de distracciones, ruido y demandas constantes, el poder del enfoque absoluto se ha convertido en uno de los recursos más valiosos para alcanzar el éxito y superar el fracaso. No se trata solo de prestar atención, sino de dirigir toda tu energía mental, emocional y física hacia un único objetivo con una claridad y determinación inquebrantables. Cuando fracasé, uno de los mayores errores que cometí fue dispersar mi atención en demasiadas direcciones, intentando arreglarlo todo a la vez, buscando soluciones rápidas y esperando resultados inmediatos. Esa dispersión no solo agotaba mis fuerzas, sino que me alejaba de mi propósito real y me hacía perder la perspectiva de lo que verdaderamente importaba. Aprender a enfocarme de manera absoluta fue un proceso doloroso porque implicó renunciar a muchas cosas, a ideas, proyectos, hábitos y hasta personas que no aportaban a mi transformación. El enfoque no es solo concentrarte en algo, sino eliminar lo superfluo, decir no a todo aquello que roba tu tiempo y energía y que no te acerca a tus metas. Es un acto de disciplina, pero también de sabiduría, porque requiere discernir qué es esencial y qué es ruido. El enfoque absoluto también implica aceptar la frustración y la paciencia como compañeras de viaje. Cuando tienes un objetivo claro y pones toda tu atención en él, inevitablemente surgirán obstáculos, distracciones internas y externas que intentarán desviarte. La clave está en no ceder ante esas interrupciones y volver siempre a tu centro, a tu objetivo, a tu objetivo, a tu porqué. Para mí, el enfoque se volvió un hábito consciente que cultivaba a través de prácticas diarias como la meditación, la planificación detallada y el establecimiento de prioridades claras. Aprendí a dividir mis grandes metas en pequeños pasos alcanzables y a celebrar cada avance, porque el enfoque sin acción es solo intención. También comprendí la importancia de proteger mi espacio y mi tiempo, creando ambientes libres de distracciones, apagando notificaciones, estableciendo límites y aprendiendo a decir no. El enfoque absoluto me permitió profundizar en mi aprendizaje, en la mejora continua, en la construcción de habilidades que antes me parecían inaccesibles. Descubrí que cuando concentras toda tu atención en una tarea o un objetivo, la calidad de tu trabajo aumenta, tu confianza crece y el progreso se vuelve más tangible y motivador. Pero más allá de la productividad, el poder del enfoque absoluto es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia tus sueños. Es decidir que mereces dedicar tu energía a lo que realmente importa, que tu tiempo es valioso y que tienes el derecho y la responsabilidad de cuidar esa energía. Sin ese enfoque, es fácil perderse en la dispersión, en la procrastinación, en la autosabotaje. La mente humana está diseñada para vagar y para buscar lo inmediato, lo fácil y lo cómodo, pero el éxito y la superación exigen un nivel superior de compromiso y presencia. En la tormenta del fracaso, el enfoque absoluto es como un faro que te guía, que te mantiene en el camino cuando todo parece oscuro y confuso. Es la herramienta que te permite transformar la energía dispersa del miedo, la duda y la frustración en un impulso poderoso hacia adelante. Hoy sé que el enfoque no es solo una habilidad para lograr resultados, sino una forma de vida que te conecta con tu propósito más profundo, que te permite vivir con intención y que te empodera para crear la realidad que deseas. Si estás luchando con el fracaso o con la incertidumbre, te invito a practicar el enfoque absoluto. Empieza por definir claramente qué es lo que quieres, por qué lo quieres y qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo. Luego, construye tu día, tu semana y tu vida alrededor de ese centro. Verás que aunque el camino siga teniendo desafíos, tu capacidad para avanzar será cada vez más fuerte y clara. El poder del enfoque absoluto es el secreto no tan secreto de quienes triunfan después de fracasar. Es el arte de transformar la atención en acción, la intención en resultados y el caos en orden. Dominarlo es dominar tu destino. Capítulo 10. Resiliencia, la fuerza que no se ve. La resiliencia es esa fuerza invisible, silenciosa y muchas veces subestimada que nos permite levantarnos una y otra vez después de cada caída, que nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido y que convierte el dolor y la adversidad en motores de crecimiento. En mi camino desde el fracaso hacia el triunfo, aprendí que la resiliencia no es un rasgo innato reservado para unos pocos, sino una habilidad que se cultiva, que se fortalece con el tiempo y que depende más de nuestra actitud que de las circunstancias externas. Cuando fracasé, la palabra resiliencia no era parte de mi vocabulario ni de mi pensamiento consciente.
Simplemente sentía el peso de la derrota y la tentación de rendirme. Sin embargo, en ese fondo oscuro descubrí que, a pesar del dolor y la desilusión, había algo dentro de mí que se negaba a desaparecer, que quería seguir luchando aunque no supiera hacia dónde. Esa pequeña chispa era la semilla de la resiliencia. La resiliencia no es una resistencia rígida ni una negación del sufrimiento, es una flexibilidad profunda, una capacidad para adaptarnos, para aprender y para reinventarnos ante la adversidad. No significa no sentir dolor, tristeza o miedo, sino saber cómo gestionar esas emociones para que no nos paralicen. En mi proceso, descubrí que la resiliencia se nutre de la esperanza, de la capacidad para imaginar un futuro mejor y para creer que ese futuro es posible. Esa esperanza no es un optimismo ingenuo, sino una fuerza real que me permitió seguir dando pasos pequeños cuando no podía dar grandes saltos. También aprendí que la resiliencia está ligada a la aceptación. Aceptar lo que pasó, aceptar mis errores y mis limitaciones sin negarlos ni culparme eternamente fue fundamental para poder soltar el pasado y abrir espacio para el cambio. Esa aceptación no fue resignación, sino un acto consciente de liberación. Otro componente esencial de la resiliencia es la conexión humana. En los momentos más difíciles, el apoyo de amigos, familia o mentores se convirtió en un sostén vital. La resiliencia no es un viaje solitario, aunque a veces lo parezca. Reconocer que necesitamos ayuda y buscarla es una muestra de fortaleza, no de debilidad. La resiliencia también se fortalece con la práctica constante de la autocompasión. Ser amable con uno mismo, perdonarse las caídas y reconocer el esfuerzo realizado son acciones que alimentan esta fuerza interior y evitan la autocrítica destructiva. A lo largo del tiempo, la resiliencia se manifestó en pequeños actos diarios: levantarme cuando quería quedarme en la cama, seguir intentándolo después de un fracaso, mantener la mirada en el objetivo cuando la tentación de abandonar era fuerte. Esos actos, aunque simples, construyeron una fortaleza que ya no depende solo de la suerte o las circunstancias, sino de mi propia voluntad y capacidad de adaptación. Hoy entiendo que la resiliencia es el músculo invisible que sostiene cualquier proceso de transformación auténtica. Sin ella, el fracaso puede convertirse en una prisión. Con ella, es un trampolín. Si estás pasando por un momento difícil, quiero que sepas que la resiliencia está dentro de ti, esperando ser despertada. No necesitas ser invencible, solo necesitas seguir adelante un día más, un paso más, con la certeza de que cada esfuerzo te acerca a tu triunfo. Recuerda que la fuerza que no se ve es la que mueve montañas, que la resiliencia es la raíz profunda de toda victoria, y que aunque el camino sea duro, tu capacidad para superar la tormenta es mayor de lo que imaginas. No estás solo, y tu historia de fracaso puede convertirse en la más poderosa historia de éxito si permites que la resiliencia te guíe. Capítulo 11. La mentalidad del éxito sostenible. Cuando finalmente comenzamos a alcanzar metas y ver frutos después de tantos tropiezos, es fácil dejarse llevar por la euforia del éxito momentáneo y olvidar que el verdadero triunfo no es un punto en la línea de llegada, sino un camino constante, un estilo de vida que requiere cultivo y cuidado diario. La mentalidad del éxito sostenible es esa perspectiva amplia y consciente que transforma el logro efímero en una realidad duradera, donde el equilibrio, la integridad y la evolución personal son tan importantes como los resultados visibles. Durante mucho tiempo, después de mis primeros logros, caí en la trampa de medir mi valía solo por lo que obtenía externamente: reconocimientos, dinero, estatus. Pero pronto me di cuenta de que ese enfoque era frágil y vacío, porque cuando las circunstancias cambiaban o los resultados tardaban en llegar, mi motivación y bienestar se desplomaban. Comprender la mentalidad del éxito sostenible implicó para mí una reestructuración profunda. Entendí que el éxito verdadero no es solo lo que consigues, sino cómo lo consigues y cómo eso afecta tu vida en todas sus dimensiones. No se trata de sacrificar tu salud, tus relaciones o tu paz interior en pos de un objetivo, sino de integrar esos aspectos en un proyecto coherente que te nutra y te permita crecer a largo plazo. Una mentalidad sostenible requiere flexibilidad para adaptarte, aprender y corregir el rumbo sin perder la esencia de tu propósito.
Se trata de abrazar el cambio y la incertidumbre como parte natural del proceso y de aceptar que el camino nunca es lineal ni perfecto. La paciencia se vuelve un aliado fundamental porque el verdadero éxito no llega de la noche a la mañana, sino que es fruto de la perseverancia constante y del trabajo disciplinado. También aprendí que el éxito sostenible está profundamente conectado con la autenticidad. Cuando te alineas con tus valores más profundos y con lo que realmente te apasiona, el camino se vuelve más significativo y menos agotador. En cambio, perseguir metas que no resuenan contigo o que responden solo a expectativas externas puede llevarte a la insatisfacción y el desgaste. Otro aspecto clave es la gestión emocional. El éxito sostenible no significa ausencia de estrés o dificultad, sino la capacidad para manejar las emociones y la presión de manera saludable. Esto implica desarrollar hábitos de autocuidado, establecer límites claros y buscar apoyo cuando lo necesitas. Además, cultivar la gratitud y la humildad te ayuda a mantener los pies en la tierra y a valorar cada paso del proceso, sin perderte en la vorágine de la ambición desmedida. En mi recorrido, descubrí que la mentalidad del éxito sostenible también requiere celebrar los pequeños logros y reconocer el progreso diario. Muchas veces, la prisa por llegar a la meta nos hace ignorar lo que ya hemos conquistado, y eso debilita la motivación y la autoestima. En cambio, la celebración consciente genera energía positiva y refuerza el compromiso con el camino. Por último, esta mentalidad invita a mirar más allá del éxito personal y considerar el impacto que tus acciones tienen en los demás y en el mundo. El verdadero triunfo es aquel que contribuye a algo más grande que tú mismo, que genera bienestar colectivo y que deja un legado valioso. Si estás comenzando a ver frutos después de tantos esfuerzos, te animo a adoptar esta mentalidad que te permitirá no solo alcanzar tus sueños, sostenerlos y hacerlos crecer con equilibrio y sentido. Recuerda que el éxito que perdura es el que se construye desde dentro hacia afuera, con integridad, paciencia y amor por el proceso. No renuncies a tu bienestar ni a tus valores en nombre del triunfo. El éxito sostenible es el verdadero triunfo que nace del aprendizaje profundo y del compromiso contigo mismo y con tu propósito de vida. Capítulo 12. Cómo convertir el miedo en impulso. El miedo es una emoción universal, inevitable y muchas veces paralizante. Cuando fallamos, el miedo a equivocarnos nuevamente, a ser juzgados o a no ser suficientes puede apoderarse de nosotros y bloquear cualquier intento de avanzar. Sin embargo, en mi camino desde el fracaso hacia el triunfo, aprendí que el miedo no es el enemigo a eliminar, sino una energía poderosa que, bien gestionada, puede convertirse en el motor más fuerte para el cambio y el crecimiento. La clave está en transformar esa emoción que nos inmoviliza en un impulso que nos empuje hacia adelante, en lugar de retroceder. Para lograr esto, primero tuve que cambiar mi relación con el miedo. En lugar de verlo como un síntoma de debilidad o una señal de que debía desistir, comencé a verlo como un mensaje importante, una alarma que me indicaba que estaba saliendo de mi zona de confort y acercándome a algo que realmente valía la pena. Reconocer el miedo, nombrarlo y aceptarlo sin juzgarme fue el primer paso para dejar de alimentarlo con pensamientos negativos y escenarios catastróficos. Una vez que acepté el miedo, aprendí a desacelerar y a analizar qué había detrás de él. Muchas veces, el miedo está basado en creencias limitantes o en experiencias pasadas que no reflejan la realidad actual. Identificar esos pensamientos me permitió cuestionarlos y reemplazarlos por afirmaciones más realistas y constructivas. En lugar de pensar, voy a fracasar otra vez, empecé a decirme, esto es un desafío y puedo aprender de él. Convertir el miedo en impulso también requiere acción. La parálisis que el miedo genera solo se rompe con movimiento, con pequeños pasos que desafíen esa emoción. Cada vez que actuaba a pesar del miedo, mi confianza crecía y la emoción perdía poder. Descubrí que hacer algo, aunque fuera mínimo, me ayudaba a disipar la ansiedad y a enfocarme en la solución en lugar del problema. Además, el miedo tiene una energía física que se puede canalizar. Aprendí técnicas de respiración consciente, meditación y ejercicio físico para liberar esa tensión y convertirla en vitalidad y motivación. Transformar el miedo en impulso es también un acto de valentía. No es la ausencia de miedo, sino la decisión consciente de seguir adelante a pesar de él.
Ser valiente no significa no sentir miedo, sino avanzar con él como compañero y no como enemigo. En este proceso, el apoyo social fue fundamental. Compartir mis temores con personas de confianza me permitió desdramatizar mis pensamientos y recibir aliento y perspectiva. Saber que no estaba solo en esa experiencia me dio fuerza para enfrentar los momentos más difíciles. Por último, entendí que el miedo puede ser un aliado si lo usamos para prepararnos mejor, para ser más conscientes y para afinar nuestros planes. Esa energía que provoca alerta puede servir para aumentar nuestro enfoque y compromiso, para anticipar obstáculos y para desarrollar resiliencia. Si hoy te encuentras paralizado por el miedo, quiero que sepas que no tienes que eliminarlo, sino transformarlo. Observa tu miedo, escúchalo, entiende qué te está diciendo y luego decide qué hacer con esa energía. Cada vez que conviertas tu miedo en impulso, estarás un paso más cerca de tu triunfo. Recuerda que el miedo es parte del proceso, pero no tiene que ser el que decida tu destino. Tú tienes el poder de elegir cómo responder, y esa elección es la que define si fracasas o triunfas. Convertir el miedo en impulso es la llave que abre la puerta hacia la vida que deseas construir, una vida llena de coraje, crecimiento y éxito verdadero. Capítulo 13. Crear hábitos que transforman vidas. Los hábitos son las pequeñas decisiones y acciones que repetimos día tras día, muchas veces de manera automática, pero que tienen un poder inmenso para moldear quiénes somos y hacia dónde vamos. En mi camino desde el fracaso hacia el éxito, descubrí que la clave para transformar mi vida no estaba en cambios grandiosos y repentinos, sino en construir hábitos sostenibles que, con el tiempo, fueran acumulando resultados significativos. Entender el poder de los hábitos fue revelador, porque comprendí que no dependía exclusivamente de momentos de inspiración o fuerza de voluntad momentánea para avanzar. Los hábitos bien estructurados actúan como un sistema que te impulsa, incluso cuando no te sientes motivado o tienes dudas. Pero crear hábitos no es tan simple como decidir hacerlo una mañana y esperar resultados instantáneos. Requiere conocimiento, estrategia, paciencia y autocompasión. En primer lugar, aprendí que los hábitos efectivos deben estar alineados con mis valores y objetivos, porque un hábito que no tiene sentido para ti no se sostiene. Por ejemplo, si tu meta es mejorar tu salud, un hábito saludable podría ser caminar 20 minutos al día o preparar comidas nutritivas, pero si esa acción no conecta con un valor que te importe realmente, será difícil mantenerla en el tiempo. Otro aspecto fundamental para crear hábitos duraderos es la simplicidad. En lugar de intentar transformaciones radicales, comencé con cambios pequeños y manejables que no me abrumaran ni generaran resistencia. Por ejemplo, en lugar de voy a hacer ejercicio 1 hora todos los días, empecé con 5 minutos diarios y aumenté progresivamente. Este enfoque hizo que la acción fuera posible y menos intimidante. La consistencia es la base sobre la que se construyen los hábitos, y aquí la disciplina juega un papel crucial. Saber que no siempre tendrás ganas o energía para realizar una acción, pero comprometerte a hacerla de todas formas es lo que hace la diferencia. En mis momentos de debilidad recordaba que un solo día perdido no es el fin, sino la oportunidad para retomar con más fuerza. Otro punto importante es la creación de señales o disparadores que te recuerden o faciliten la realización del hábito. Pueden ser objetos visibles, rutinas previas o contextos específicos. Por ejemplo, dejar las zapatillas junto a la cama para recordarte que al despertar saldrás a caminar o poner una alarma que te indique el momento de meditar. Además, el ambiente que te rodea influye muchísimo en la formación de hábitos. Modificar tu espacio para hacerlo más propicio al hábito que quieres adoptar es una estrategia poderosa. Si quieres comer sano, tener frutas y verduras accesibles en casa y evitar comprar comida chatarra es fundamental. Si quieres leer más, tener el libro visible en tu escritorio ayuda a que el hábito se active con facilidad. La recompensa es otro elemento vital para consolidar un hábito. Asociar la acción con una sensación agradable o con un beneficio tangible genera que tu cerebro quiera repetir esa conducta. Esto no siempre es algo material, puede ser una pausa para disfrutar, un reconocimiento personal o simplemente la satisfacción de haber cumplido tu compromiso. En el proceso de crear hábitos, también es normal enfrentar recaídas y frustraciones. Aprendí a no juzgarme duramente por los errores, sino a verlos como parte del aprendizaje.
La autocompasión me ayudó a mantenerme en el camino sin perder la motivación ni caer en la autosabotaje. Finalmente, entendí que los hábitos no solo transforman aspectos concretos como la salud, la productividad o el dinero, sino que tienen un impacto profundo en nuestra identidad. Cada hábito que adoptamos es una afirmación de quién queremos ser. Cuando decides leer cada día, ejercitarte, meditar o planificar, no solo estás cambiando una acción puntual, sino reforzando la versión de ti mismo que quiere crecer, aprender y triunfar. Por eso, crear hábitos que transforman vidas es un acto poderoso de empoderamiento personal. Es tomar las riendas de tu destino desde lo cotidiano y construir paso a paso la vida que sueñas. Si estás listo para dejar atrás el fracaso y avanzar hacia el triunfo, te invito a comenzar hoy con un pequeño hábito consciente y alineado con tu propósito. El cambio verdadero está en las acciones constantes y en la paciencia de ver cómo esas pequeñas decisiones crean un efecto dominó que transforma todo. Capítulo 14. La importancia de la autoevaluación constante. Uno de los aprendizajes más poderosos que he incorporado en mi camino del fracaso hacia el éxito es el valor incalculable de la autoevaluación constante. Esta práctica no solo me permitió corregir errores y ajustar estrategias, sino que también se convirtió en una herramienta de autoconocimiento y crecimiento que transformó mi manera de enfrentar los desafíos y celebrar los logros. La autoevaluación constante es, en esencia, un hábito de honestidad radical contigo mismo, que implica mirar sin miedo ni excusas los resultados de tus acciones, los pensamientos que las impulsan y los sentimientos que las acompañan. Al principio, no fue fácil enfrentar mis fallas y reconocer mis limitaciones sin caer en la autocrítica destructiva. Sin embargo, entendí que evitar esa mirada solo prolongaba mi estancamiento y alejaba el triunfo. La clave estuvo en aprender a evaluar con objetividad, compasión y curiosidad. Esta combinación me permitió transformar la evaluación en una oportunidad para aprender, en lugar de un juicio que me paralizaba. La autoevaluación constante también me enseñó que el éxito no es un destino fijo, sino un proceso dinámico que requiere ajustes continuos. Ningún plan es perfecto desde el inicio y las circunstancias cambian. Por eso, dedicar tiempo regularmente para reflexionar sobre qué está funcionando, qué no y qué puedo mejorar es fundamental para mantener el rumbo y evitar repetir errores. Además, esta práctica fomentó en mí una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver los errores como fracasos definitivos, comencé a considerarlos como información valiosa, como señales que me indicaban el camino a corregir. Eso cambió radicalmente mi relación con el fracaso y con mis propias capacidades. Para implementar la autoevaluación constante, establecí rutinas que se convirtieron en momentos sagrados. Por ejemplo, al final de cada día, escribía en un diario mis reflexiones, destacando lo que había aprendido, las dificultades enfrentadas y las emociones sentidas. También reservaba tiempo semanal para revisar mis metas y ajustar acciones. Esta práctica me dio claridad y me mantuvo enfocado. Otro aspecto fundamental fue la honestidad conmigo mismo. La autoevaluación pierde su poder si no es sincera y profunda. Eso implica reconocer tanto los logros como las áreas de mejora, sin esconder ni exagerar nada. La sinceridad me permitió detectar patrones, creencias limitantes y hábitos que saboteaban mi progreso. Asimismo, la autoevaluación constante está estrechamente ligada al autoconocimiento. Al revisar mis pensamientos y emociones, entendí mejor mis motivaciones, mis miedos y mis fortalezas. Ese conocimiento interno me dio herramientas para gestionar mi energía, mis decisiones y mis relaciones de manera más consciente y efectiva. En este proceso, aprendí a celebrar también los avances, por pequeños que fueran. Reconocer el progreso es fundamental para mantener la motivación y reforzar la confianza. La autoevaluación no es solo corregir, sino también valorar y agradecer el esfuerzo y la dedicación. Por último, comprendí que esta práctica debe ir acompañada de un plan de acción claro. Evaluar sin actuar es perder tiempo. Por eso, cada vez que identificaba un área de mejora, definía pasos concretos para avanzar y me comprometía con ellos.
La autoevaluación constante se convirtió en mi brújula interna, la herramienta que me permitió navegar con confianza en medio de la incertidumbre y convertir el fracaso en aprendizaje y triunfo. Si quieres construir una vida de éxito auténtico, te invito a adoptar esta práctica. No esperes a que todo sea perfecto para evaluar tu camino. Hazlo hoy, con honestidad y amor propio. Verás cómo esa mirada consciente y constante se convierte en la fuerza que impulsa tu transformación y te acerca cada vez más a la vida que deseas. Capítulo 15. La red de apoyo. Cómo construir relaciones que impulsan tu éxito. En el camino del fracaso hacia el triunfo, una lección que aprendí con claridad es que nadie alcanza el éxito en solitario. La red de apoyo que construimos a nuestro alrededor no solo nos brinda recursos y oportunidades, sino que también nos ofrece ánimo, perspectiva y fuerza cuando el camino se vuelve difícil. Entender la importancia de cultivar relaciones auténticas y valiosas fue un antes y un después en mi proceso de crecimiento. Al principio, cuando enfrentaba mis fracasos, tendía a aislarme, a sentir que debía resolver todo por mí mismo. Creía que pedir ayuda era signo de debilidad o que al depender de otros perdería autonomía. Sin embargo, con el tiempo, comprendí que esta mentalidad me limitaba y que la verdadera fortaleza reside en reconocer nuestras necesidades y en buscar conexiones que nos impulsen. Construir una red de apoyo sólida implica identificar a las personas que realmente suman a tu vida y que comparten tus valores o te respetan en tu proceso. No se trata de cantidad, sino de calidad. Un grupo pequeño, sincero y comprometido puede ser mucho más poderoso que una multitud dispersa. Estas relaciones pueden incluir familiares, amigos, mentores, colegas o incluso comunidades con intereses similares. Aprender a pedir ayuda fue una de las habilidades más transformadoras. En vez de esperar a estar en crisis para recurrir a otros, comencé a compartir mis desafíos y aspiraciones de manera abierta y constante. Esto generó confianza y permitió que las personas a mi alrededor se involucraran y ofrecieran apoyo genuino. También comprendí la importancia de la reciprocidad. Una red de apoyo no es unidireccional. Para que funcione, hay que estar dispuesto a dar, a escuchar y acompañar a otros en sus procesos. Esto fortalece los vínculos y crea una dinámica de crecimiento mutuo. En este camino, los mentores jugaron un rol crucial. Tener a alguien con más experiencia que me guiara, me inspirara y me ayudara a evitar errores fue invaluable. La búsqueda activa de mentores implica humildad para reconocer que no lo sabes todo y voluntad para aprender. Además, formé parte de grupos y comunidades que compartían mis intereses y objetivos. Estos espacios brindan un sentido de pertenencia, intercambio de ideas y oportunidades para colaborar. Participar activamente en ellos enriqueció mi visión y me mantuvo motivado. La comunicación efectiva es otro pilar fundamental para construir relaciones que impulsen tu éxito. Aprender a expresar tus necesidades, límites y agradecimientos con claridad y respeto evitó malentendidos y fortaleció la confianza. También aprendí a escuchar con atención, lo que permitió crear conexiones más profundas y significativas. En momentos de dificultad, la red de apoyo se convierte en un refugio emocional. Saber que hay personas que creen en ti y que están dispuestas a sostenerte hace que los obstáculos sean más llevaderos y que el miedo y la soledad pierdan fuerza. Por eso, invertir tiempo y energía en cultivar estas relaciones es tan importante como trabajar en tus metas personales. La red de apoyo también te desafía a crecer. Las personas que te rodean pueden ayudarte a cuestionar tus creencias limitantes, ofrecer nuevas perspectivas y motivarte a ir más allá de tus zonas de confort. Sin embargo, es fundamental elegir cuidadosamente con quién te rodeas, porque las influencias negativas o tóxicas pueden sabotear tu progreso y tu bienestar. Finalmente, comprendí que construir una red de apoyo sólida es un proceso que requiere tiempo, dedicación y autenticidad. No se trata solo de buscar beneficios, sino de establecer vínculos basados en el respeto, la confianza y el compromiso mutuo. Si estás en tu camino hacia el éxito, te invito a reflexionar sobre las relaciones que tienes y a tomar la iniciativa para fortalecerlas o crear nuevas que te acompañen y te impulsen. Recuerda que el triunfo compartido es más grande, más pleno y más duradero.
No subestimes el poder de una red de apoyo bien construida. Ella puede ser la diferencia entre rendirte o alcanzar tus sueños. Capítulo 16. El legado. Triunfar para inspirar a otros. Al llegar al final de este recorrido que comenzó en el fracaso y nos llevó al triunfo, llega el momento de reflexionar sobre algo mucho más grande que nuestros propios logros individuales, el legado que dejamos en el mundo y en las personas que nos rodean. Triunfar no es solo alcanzar metas personales o acumular éxitos, sino también convertir ese triunfo en una fuente de inspiración y cambio para otros. Entender la importancia de construir un legado me permitió darle un nuevo sentido a mis esfuerzos y desafíos. Un legado es la huella que dejamos cuando ya no estamos, pero también es la influencia que ejercemos cada día en las vidas que tocamos. Puede manifestarse en acciones, enseñanzas, valores o en el impacto positivo que generamos en nuestra comunidad. En mi proceso, comprendí que el fracaso y el triunfo no solo me transformaron a mí, sino que tenían el potencial de ayudar a otros a no repetir los mismos errores y a encontrar su propio camino hacia el éxito. Esa idea me llenó de propósito y me motivó a compartir mis experiencias con honestidad y vulnerabilidad. Construir un legado requiere intención. No basta con tener éxito para que el legado sea valioso. Debe estar basado en principios sólidos, en la autenticidad y en el deseo genuino de aportar al bienestar común. Al elegir cómo vivir y qué transmitir, definimos qué tipo de huella queremos dejar. También entendí que el legado no se limita a grandes gestos o acciones grandiosas, puede estar presente en lo cotidiano, en cómo tratamos a los demás, en la forma en que inspiramos con nuestro ejemplo y en la manera en que apoyamos a quienes comienzan su propio camino. A veces, un simple acto de generosidad o una palabra de aliento pueden marcar una diferencia enorme. Para construir un legado que trascienda, es necesario desarrollar una visión que vaya más allá del presente. Pensar en cómo nuestras acciones de hoy pueden influir en el futuro nos ayuda a tomar decisiones más conscientes y responsables. También implica cultivar la humildad para reconocer que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. El legado está vinculado al concepto de responsabilidad. Cuando comprendemos que nuestro éxito puede ser un faro para otros, nos sentimos llamados a actuar con integridad, coherencia y compromiso. Eso nos empodera para superar obstáculos y mantenernos firmes en nuestros valores. En este sentido, ser un modelo de resiliencia es una de las contribuciones más valiosas que podemos hacer. Mostrar cómo levantarse después de caer, cómo aprender del fracaso y cómo persistir frente a la adversidad inspira a quienes nos observan a no rendirse. Además, compartir el conocimiento y las herramientas que nos ayudaron en el camino amplifica nuestro impacto. Enseñar, mentorizar o simplemente escuchar y apoyar a otros es una forma poderosa de extender nuestro legado y multiplicar el efecto positivo. En mi experiencia, encontrar formas concretas de devolver a la comunidad y de ayudar a otros a crecer ha sido una fuente profunda de satisfacción y significado. Esa conexión con algo más grande que uno mismo da un sentido auténtico al triunfo y a la vida. Finalmente, construir un legado implica también prepararnos para que nuestra influencia perdure incluso cuando ya no estemos presentes. Esto puede ser a través de proyectos, enseñanzas escritas, redes de apoyo que fortalecemos o valores que transmitimos a las nuevas generaciones. La conciencia de que el legado es una extensión de nuestra existencia nos impulsa a vivir con intención y a ser conscientes del impacto de cada decisión. Si estás en tu camino hacia el éxito, te invito a pensar no solo en lo que quieres lograr para ti, sino en cómo deseas que tu historia inspira y transforme a otros. El verdadero triunfo es aquel que trasciende y se convierte en una luz que guía a quienes vienen detrás. Construye tu legado con amor, con coraje y con el compromiso de hacer del mundo un lugar mejor. Fracasé, luego triunfé, pero sobre todo, elegí triunfar para inspirar a otros. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.